Blessings, brothers and sisters. Welcome to this channel. Today, I want to touch on something important based on something that the Lord showed me and something that He said. The reason why I title this little sermon Unfaithful. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy quería hablarles un poquito acerca de la infidelidad, basado en algo que el Señor me hablaba y algo de lo que Él me mostraba. I prepared the introduction and as always, I never know how it's going to go. Preparé la introducción, pero como siempre, nunca sé cómo va a salir. It is said that to develop a strong bond in a relationship, you must give it the time. You must commit to spend quality time with the person you say you love, and you must share your thoughts, feelings, listen to each other, express gratitude as often as you can, have each other's back, and so on. Lo voy a decir en español. Se dice que para poder desarrollar una relación sólida y fuerte con la persona, es importante uno dar el tiempo. Es importante pasar un tiempo en calidad con la persona. Debes compartir tus pensamientos, tus sentimientos con las personas y escuchar a cada uno, expresar la gratitud lo más a menudo y poder ser capaces de apoyarse el uno con el otro. When we fail to do these things, little by little, we begin to emotionally detach. Cuando nosotros fallamos en hacer estas cosas, poco a poco comienza a ver ese desbalance, comienza a verse esa separación. Because of the lack of commitment, and we start falling out of love, and oftentimes to be unfaithful in the relationship because of all these things. Y entonces comenzamos a separarnos un poco por la falta de que no damos en la relación nosotros, y vemos cómo poco a poco nos vamos separando y nos comenzamos a desinteresar por la persona. Infidelity and all that comes with it, the hiding, the secrets, the lack of respect, all of that, it's hurtful. La infidelidad, como ya ustedes saben, con todo lo que viene, los secretos, las escondiditas, es muy doloroso. And it can seriously hurt people. But if you are willing, if you are committed, the relationship can be rebuilt and restored. Todo esto puede ser doloroso, pero si en realidad tú quieres, si en realidad tú das tu tiempo, todo esto puede ser restaurado. The reason why I was a little touched with this title, with this word, infidelity, unfaithfulness, la razón por la cual yo me sentí un poquito tocada con esta palabra de infidelidad, it's because the way the Lord was talking about unfaithfulness, and He said the same way it is with me. Porque la manera como el Señor hablaba, decía, de la misma manera como es así la infidelidad, es conmigo. De la misma manera es conmigo. So when you have that in mind, with that on mind, so cuando tú tienes eso en la mente y con eso en la mente, knowing how hurtful it is, and if you really love someone, that is something that you need to be very careful with, not to hurt that person. Y entonces con eso en la mente, cuando tú piensas en esto, y si tú en verdad amas a alguien, tú no quieres lastimar a la persona.
Y entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Now, when we relate this the same way as the Lord was saying with him, cuando tú relacionas esto de la misma manera como el Señor lo hablaba con él, it's so painful on his behalf. Es tan duro por la parte de él. Because as I was seeing and I was hearing, porque cuando yo veía esto y yo lo oía, he was mentioning 5 things. Cuando yo oía esto, yo oía que él mencionaba 5 cosas. First, he said, there's too much vanity. Lo primero es que él dijo, hay mucha vanidad. And when he said that, when I heard this, I saw a bathroom. Cuando él dijo esto, yo vi un baño. And the bathroom was very nasty. There were a lot of gaps on the floor. It has holes on the floor. It was, the toilet was not even working. There was a lot of things there. Nobody cared to clean the bathroom. Y cuando yo veía esto, el Señor me mostraba en el sueño cómo estaba en un baño. Y el baño estaba bien sucio. Había mucha basura en el suelo y había hasta huecos en el suelo. Habían grietas. Y el toilet, el inodoro, estaba sucio. Parece que se había dañado. Nadie se preocupaba por limpiar este baño. Now, the funny thing is that this bathroom that I was taking, I knew it was in a church. Ahora a lo que él me lleva es que este baño al que yo iba era una iglesia, la que él me llevaba. Era un baño en una iglesia. And there was a lot of garbage, and then the hand started to pick up the garbage. But the garbage, what was being picked up, it was people that had already eaten fruit and throw away the seed, left the seed there on the floor. It was very nasty. And there was a lot of paper, bottles of perfume. You know, many times, I forgot to say it in Spanish. Lo que me llevaba a esto del sueño era que habían, cuando después veo que está todo sucio, veo que una mano recoge basura, veo que recogen las semillas de una manzana y veo que recogen una botella de perfume, de fragancia. Y muchas veces, you know, many times the Lord gave us gift and talent. We have to be very careful not to be a lover just of the gift, you know, but to love the source of the gift. Y una de las cosas que yo veía y que tenemos que tener mucho cuidado porque todo esto que está pasando, ¿no? Que tenemos que aprender a amar porque todo es por los dones, los talentos. Y amamos los dones y los talentos, pero tenemos que aprender a amar al dador de los dones y los talentos. The other thing, and this is something very important to touch on when he was saying that, because as you all know, a lot of people just come to the Lord for the gift and all these things that they are so. Y es importante tocar que muchas personas vienen a los pies de Cristo y en realidad vienen por los dones, vienen por los talentos y todas esas cosas. To be self-exalted, for them to glorify themselves and not God. Muchas personas vienen y no buscan al que da los dones. Y vienen simplemente porque ellos mismos quieren ser exaltados, porque ellos mismos quieren ser glorificados. And they don't know how to humble themselves. Y ellos no saben cómo humillarse ellos mismos, cómo ser humildes. They don't know how to be humble, to walk in humility. No saben cómo ser humildes, cómo caminar en humildad. And
The Lord is trying to talk to them, but they're not listening. They don't want to listen. El Señor les está tratando de hablar, pero ellos no quieren escuchar. And this is the part where you have to be very careful when you receive the word. Y esto es una parte en la que tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú recibes una palabra. Because sometimes you hate the word, you don't like the word when it's for correction. Porque a veces odias la palabra, no te gusta la palabra, especialmente cuando es por corrección. But God is always ready to restore you. He wants to restore you. Pero Dios siempre está listo para restaurarte. Él quiere restaurarte. And one of the things he was showing me in that dream is when you don't allow him to do that, when your heart gets so hardened and you don't let him work in you, you are affecting yourself. You're not affecting him. And he hurts. God hurts when you do that. And I'll tell you now why. Y una de las cosas que él me mostraba y por las que tenemos que tener mucho cuidado es que cuando te dan una palabra y tú la odias, la rechazas, él lo hace porque él quiere restaurarte. Y me mostraba algo que cuando tú no recibes esta palabra, tú mismo te estás lastimando. Tú mismo estás endureciendo tu corazón. Y eso a Dios le duele, porque tú estás permitiendo que el enemigo fluya en ti, que el enemigo actúe por ti. Le das legalidad, le abres la puerta al enemigo. And one of the things he was showing me is that you are given, when you behave that way, you are given access to the enemy. You are giving him legal access to work in you, for you to be influenced by the enemy. And then he showed me a casket. Y ahí me enseñó una caja de muerto. And this casket was being guarded, was being protected, was being watched. Y esta caja estaba siendo guardada, estaba siendo protegida, estaba siendo mirada by giants, por el hombre fuerte, por gigantes, one on each end, uno en cada punta. And all because of resentment, y todo por resentimiento. Then I think he showed me a train, people already going to the train. Me enseñó también un tren. And there were people, but some of them, when the door opened, one foot was in and the other one out. También me mostraba un tren y en este tren había gente. Unos tenían un pie adentro y otros tenían el pie afuera. Un pie adentro y otro afuera. Then I heard him say, unfaithful. They are all unfaithful. Y ahí lo escuché decir infieles. Todos ellos son infieles. And then I heard a voice that said, he said it in Spanish. I'm going to try to say it in English. He said, get ready because we're leaving soon. Get ready. Entonces de ahí escuché una voz que dijo, alístense porque nos vamos pronto. Alístense. The reason why I came up with this message. And many times we think that when we see unfaithfulness or when we talk about unfaithfulness, muchas veces creemos que cuando hablamos de la infidelidad, que es algo tan simple que solo ocurre en nuestras vidas de matrimonio o en nuestras vidas personales. Many times we think that when we talk about unfaithfulness, we're talking only a personal life. When in reality, God is relating the same things within
for him, the way we take our relationship towards him. Lo relaciona de la misma manera como nosotros tomamos nuestra relación para con él. And the problem is that we seek him only when we need him. We seek him only for the gift, but we forget to truly commit. We forget to truly seek at all times, but only when we need. Only when we need to talk about him, only when we need because something is going on in our life. But it's not a relationship where we are truly committed and we seek his face every day. Y una de las cosas que él me hablaba de lo que estamos viendo en estos tiempos es que como de la misma manera cuando hablamos de infidelidad hacia él, hacemos lo mismo, solo buscamos a él cuando lo necesitamos, solo lo buscamos cuando vamos a hablar de él, cuando necesitamos los dones y no tenemos una relación con él que sea diaria, que sea todos los días. So he said, unfaithful. There's a lot of unfaithfulness and vanity in the body of Christ. Y eso es lo que él hablaba. Hay mucha infidelidad y vanidad en el cuerpo de Cristo. Now, when I check the word vanity, cuando yo busqué la palabra vanidad, it says vanity means an excessive pride in or admiration of one's own appearance or achievements. Cuando yo buscaba la palabra de vanidad, decía que es un orgullo excesivo por uno o admiración de la apariencia de uno mismo o de los logros de uno mismo. The reason why it really touched me and I related to the dream when he showed me, because in the dream, I also saw people with high heels and shaking the model like if you are modeling, if you're going down a red carpet. La razón por la que yo me sorprendí, porque cuando él dijo esto, como tú sabes, cuando hablamos de la vanidad y todas estas cosas, de la admiración propia, también en el sueño yo veía personas con zapatos de taco, modelando, como yendo, pasando por la carpeta cuando van en Hollywood, que van caminando, modelando. So he said, there is too much vanity. And then I remember the dream where the perfume, the fragrance, all the garbage in the bathroom. Nobody cared to clean it. Entonces me acordé del sueño cuando él hablaba de esto porque era de la mucha vanidad y el baño todo sucio. Nadie quería limpiarlo, solo se pusieron el perfume, cuando se acabó lo tiraron y no les importó recoger ni limpiar. So this is very important because I related to the dream the way the bathroom was nasty. Nobody cared to clean it. They just put on the cologne, the perfume, and once it was done, they threw away the bottle right there in the bathroom on the floor. But he said there's too much vanity. All of them are unfaithful. Entonces él dijo, hay mucha vanidad y todos ellos son infieles. And as I see all these things, I realize that he's just calling us to prepare. As he says, get prepared. We're leaving soon, he said. So cuando yo veo de todo esto que él está hablando y dice todos son unos infieles y al mismo tiempo dice alístense porque nos vamos pronto, me doy cuenta en realidad que él nos está tratando de avisar una y otra vez, porque a pesar de que nosotros somos infieles, él continúa siendo fiel. I realized that with this dream, when he said unfaithfulness, and then he said, but get prepared, get ready for we're leaving soon, that he loves us. And even though we are unfaithful, he still remains faithful. He still remains faithful. And that's a word on 2 Timothy. Y eso es una palabra que está en 2 de Timoteo. And sometimes we think that we could trample on grace because he remains faithful. But it's not that way.
Y muchas veces creemos que podemos pisotear la gracia porque al final del día Él igual se mantiene fiel, pero no es de esa manera. He is faithful in the fact that He even takes the time to warn us. The time is coming. Get ready. Prepare. This is your problem. Y Él nos avisa. Él es fiel porque Él nos avisa. Alístate. Prepárate porque esto está pasando y yo vengo pronto. And when I look at His faithfulness that way, then it's a different feeling. Cuando yo veo su fidelidad de esa manera, entonces es un sentimiento diferente. And then you start thinking, He doesn't have to tell us that He's coming soon. He doesn't have to tell us this is the problem that's going on. He doesn't have to tell us none of that. But He tells us because He is faithful. Entonces, cuando yo veo todo esto, pienso lo fiel que es Él no nos tiene que decir, este es tu problema o es aquello, y prepárate. Pero Él nos avisa para que nos preparemos. And I always say, if you don't tell me what my problem is, how can I change it? Because sometimes we walk in life not knowing what's going on, and we think it's okay. So I always appreciate it when someone tells me, this is your mistake. So I could pray about it and I could ask God to help me make changes. So yo soy del tipo de personas que aprecio cuando alguien me dice, este es tu error. Porque si tú dices, este es tu error, se puede hacer cambios. Uno se puede preparar y uno puede pedirle a Dios que lo ayude a hacer los cambios que uno necesita. So when I think about His faithfulness in this way, that He takes the time, cuando yo veo su fidelidad de esta manera, que Él toma su tiempo to let us know you are being unfaithful. There's too much vanity going on. I need you to be prepared because I'm coming soon. Entonces, cuando Él se toma el tiempo para dejarnos saber, tienes problemas de infidelidad, hay mucha vanidad, prepárate porque vengo pronto. Then I could be thankful and say, what a loving God. Entonces yo puedo estar agradecido y decir que Dios tan amoroso, that He lets us know. Porque nos deja saber. And many times we despise correction. Y muchas veces no nos agrada la corrección. But I believe all He's trying to do is just guide us into the right path. Pero creo que todo lo que Él está haciendo en estos momentos es guiarnos al camino, a las sendas correctas. As you all know, unfaithfulness could really destroy a marriage. But if you are truly committed, you can rebuild it. It can be restored. Como todos ustedes saben, un engaño, una infidelidad puede destruir un matrimonio. Pero si tú en realidad pones de tu parte, puede ser restaurado. Se puede reconstruir nuevamente. And that is the message God is trying to give all of us. Y ese es el mensaje que Dios nos está tratando de dar a todos nosotros. He is letting us know what our problem is. Él nos está dejando saber cuál es nuestro problema. Not so you be prideful and resentful and say, I am okay. I don't need to change anything. Y no es para que tú seas orgulloso ni resentido y digas, yo estoy bien, yo no necesito nada. It's just simply doing it to help you because He is faithful, even though we are unfaithful. Y Él lo está haciendo simplemente porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. One of the reasons why I was really shaken up when I heard this message, una de las razones por la que me estremeció cuando yo escuché este mensaje, especially when you see giant
next to the caskets in every corner, especialmente cuando yo veo gigantes al lado de la caja de muertos y gigantes en cada punta resguardando. He's letting us know that our actions are giving legal access to the enemy. And it's not on him because he is warning us. It's on us because we decide that we don't need change. Y el hecho de que él nos informe de esto, de que hay gigantes resguardándonos, entonces él nos está avisando. Y el problema es que nosotros les estamos dando acceso legal a estos gigantes para que sean los gigantes, para que nos resguarden, en vez de que sea Dios. Somos nosotros los que le estamos dando el acceso. So one of the things he was saying is, we are all unfaithful. There's too much vanity. And he's coming soon. So una de las cosas que le estaba diciendo es que todos somos infieles, que hay mucha vanidad y que él viene pronto. And when he showed all of this in a church. Y él me enseñó, cuando me enseñaba todo esto, estábamos en una iglesia. The reason why I take this very seriously, la razón por la que lo tomo muy en serio. I think I said it many times before that we need to be prepared. And as I said it before, many people think when you tell them to get ready, oh yeah, I'm serving. I have this position, I have that position, I have that position. But they don't understand what God is talking about. God is not talking about positions. Positions are good, don't get me wrong. Positions are good. But trust me when I tell you that he's not talking about positions. He's talking about the position of your heart. Where is your heart? That is what he's talking about. Así que me acuerdo. Una de las razones por la que siempre digo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando Dios habla y Él dice, Él es tan fiel que nos dice hay que cambiar, hay que hacer esto, somos muy infieles, hay mucha vanidad y esto. Mucha gente lo que te dice es, oh, sí, yo estoy bien, oh, sí, estoy sirviendo y tengo posición aquí, y acá y acá. Y créeme que no hay nada de malo con las posiciones, pero Dios no está hablando de eso. Dios te está hablando de la posición de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo que Dios te está hablando. ¿Dónde está tu corazón? Because many of us are being unfaithful in our hearts. Porque muchos de nosotros estamos siendo infieles en nuestros corazones. Many of us are committing idolatry in our hearts. Muchos de nosotros estamos cometiendo idolatría en nuestros corazones. That is what God is talking about. We are putting a lot of things before Him. Esa es una de las cosas que Dios está hablando. Estamos poniendo muchas cosas antes que Él. And He is just faithful to warn us that He is coming soon. Y Él simplemente está siendo fiel para avisarte que Él viene pronto. Let me read to you Proverbs chapter 6. And it's important that you understand why. When God talks to me, I don't take it lightly. Te voy a leer Proverbios 6. Y esto es una cosa que yo quiero que tú entiendas, que cuando Dios me habla, yo no lo cojo algo como tan simple. Proverbs chapter 6, verses 14 to 19. And it reads, their perverted hearts plot evil, and they constantly stir up trouble. But they will be destroyed suddenly, broken in an instant beyond all hope of healing. There are 6 things the Lord hates. No, 7 things He detests: haughty eyes, a lying tongue,
hands that kill the innocent, a heart that plots evil, feet that race to do wrong, a false witness who pours out lies, a person who sows discord in a family. And then the same chapter 32, verses 32 to 35, it says, "But the man who commits adultery is an utter fool, for he destroys himself. He will be wounded and disgraced. His shame will never be erased. For the woman's jealous husband will be furious, and he will show no mercy when he takes revenge. He will accept no compensation, nor be satisfied with the payers of any size." I'm going to read it in Spanish. Proverbios 6, versículos 14 al 19, y de ahí 32 al 35. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Versículos 32 al 35 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. The reason why I wanted to bring you this chapter so you could read it on your own time and you could do your own study. La razón por la que yo te traigo estos libros de proverbios es para que tú lo leas en tu propio tiempo y tú hagas tu propio estudio. This is all he was talking to me today, and it really touched me deeply because of the way everything looked. The Bible also says, let your yes be yes and your no be no. La Biblia también nos dice que deje que tu sí sea sí y que tu no sea no. The same way unfaithfulness affect your life, and if you had children, it affects your children's life. The same way you are hurt when you go through infidelity. The same way we are hurting God when we are being unfaithful. De la misma manera, como una infidelidad afecta en un matrimonio, que afecta también a los hijos, de la misma manera le afecta a Dios. Everything looked very nasty. Todo se veía tan cochino en esa iglesia. I knew it was a church. I did not see the pastor face or the people, but I knew I was in a church. He was just showing me the nastiness in the churches, that's all. Sabía que estábamos en una iglesia y solamente me enseñaba cómo estaba sucia, como nosotros decimos, cochino, estaba bien cochino. Pero no veía la cara de los pastores, solo sabía que era una iglesia. And when you read this chapter, pay close attention to the things that God dislikes, that he despises. Cuando leas este capítulo, presta atención a las cosas que a Dios no le agradan. It's time to prepare, as he was saying. Es tiempo de prepararse, como él decía. When he showed that he was picking up the garbage, cuando él enseñaba que estaba recogiendo la basura,
like I could feel that it was, you know, there's these two processes that everybody goes through, a promotion and a demotion. Hay dos cosas de las que él cuando recogía la basura veía que había la promoción y cuando creo que se dice demueven, te bajan de tu posición. And many people think that when you are being demoted, it's just okay, but for some others it's painful. Mucha gente piensa que cuando tú eres demovido está bien, pero para otros es doloroso. But this kind of demotion wasn't just any kind of demotion. Pero este tipo de baja de posición no era cualquier tipo de baja. Because it was aligned with the casket. It was aligned with the giant watching the casket, making sure that nobody gets to the casket. Esta baja de posición se alineaba con las cajas de muertos y con el gigante resguardando la caja. So the reason why it really got me, en la razón por la que llamó mi atención, it got my attention, llamó mi atención. And you need to read Proverbs 6 and read everything that says there. Necesitas leer el Proverbios capítulo 6. And remember that the same way you feel hurt if you know what it feels to be cheated, and if you don't, good for you. But if you have family members, if you have friends, you understand, you could put yourself in their position and you will know how it feels, how they felt when they went through all that pain. Es importante que tú leas y que entiendas lo doloroso que es que alguien te engañe. No sé si tú habrás sido engañada o si has tenido familiares o amigos que han sido engañados y no es fácil. Te puedes poner en los zapatos de ellos y es muy doloroso. So I just wanted to give you this, and as I heard before, I'm going to tell you now, como yo escuché antes, lo he escuchado y te lo voy a decir ahora. Many people think that they don't need change because they base their goodness on their level of position. Mucha gente piensa que no necesitan cambio porque ellos basan lo bueno que ellos son y cómo están basados en el nivel de posición. But as I was saying before, God is not checking the level of your position, and He is not against positions. He gave the positions. It's the position of your heart that He is concerned about. Te lo voy a decir como mucha gente lo ha dicho. Muchas veces creen que ellos están bien porque ellos son buenos, basados en el nivel de la posición. Pero Dios no está buscando y no está viendo el nivel de tu posición. Lo que Dios está buscando es la posición de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? A word says here, because I want you to remember something that just came to mind. Quiero que recuerdes algo que vino a mi mente ahora. Moses went to Pharaoh so many times because that's how faithful God is. Quiero que recuerdes que Moisés fue a Faraón muchas veces porque así de fiel es Dios. But it was Pharaoh who hardened his heart. Pero fue Faraón quien endureció su corazón. But God always remained faithful. Pero Dios siempre se permaneció fiel. He was seeking to restore him, but Pharaoh, refused to be restored. Dios siempre busca restaurar, pero fue Faraón que rehusó a ser restaurado. The same way, I feel that He's calling us now to be restored, but the decision to allow Him to restore us is ours.
De la misma manera, Él está buscando restaurarnos. Pero la decisión de nosotros permitir que podamos ser restaurados es de nosotros. Nosotros debemos permitirlo. God gives us free will. He will not force us. Dios nos ha dado libre albedrío y no nos va a forzar. The reason why we need to seriously think about all these 5 things that he said. La razón por la cual deberíamos de pensar seriamente en todas estas 5 cosas que él mencionó. As he did with Pharaoh, he's doing now with us. He's coming over and over and over. Como él hizo con Faraón, lo está haciendo con nosotros. Él está viniendo una y otra vez, una y otra vez. But you have to make the decision. Pero tú eres el que tienes que tomar la decisión. So he said these 5 things and he showed me these 5 things and I'm going to repeat it. He said we all are unfaithful. He said there's too much vanity. And the bathroom was very nasty. The floor was broken. There was a lot of garbage. There was bottles of perfume empty. People just used it. People just used the gift that God gave them for their own glory, not for God's glory. And there were the fruits, the seeds, everything thrown on the floor in the bathroom. And nobody cared to clean the bathroom. There was a casket. It was being guarded by a giant on each corner. There was a train, but at the first sign of it opened, and then one tried to come out, 1 foot out, 1 foot in. You cannot be on a train and have 1 foot out and 1 foot in. You have to have both in. Otherwise, you're in trouble. And then he said, get ready. We are leaving soon. Get ready. So te voy a decir las 5 cosas de las que él hablaba y me mostraba. Decía, todos son unos infieles. Hay mucha vanidad. Y el baño estaba sucio, estaba dañado, había hueco en los pisos. Y recogían basura. Solamente habían las botellas de perfume, estaban vacías, tiradas en el piso. Solamente lo habían usado a Dios para la gloria de ellos, no para la gloria de Dios. Y habían semillas de fruta en el piso. Y el baño estaba sucio. Nadie lo quería limpiar. Había un caja de muerto y había un gigante en cada esquina resguardando la caja para que nadie se acerque. Había un tren y a la primera señal de que se abriera el tren había una persona con un pie adentro y un pie afuera. Uno no puede estar con un pie adentro y un pie afuera. O estás adentro o estás afuera, porque si no estás en problema. Y de ahí oigo una voz que dice, alístense que nos vamos pronto. Alístense. I don't know if this is something that you are even going to take serious. Yo no sé si esto es algo que tú aún lo quieras tomar en serio. But I just as I tell everybody, pray about it. Don't be so quick to judge. Es algo que yo le digo a todos que oren, no sea tan rápido para juzgar. Pray about it and ask God to help you. Ora por esta palabra y pídele a Dios que te ayude. God is always seeking to restore all his children. He's not seeking to destroy. That is the reason why we send so many messengers to alert the people. Dios no está mandando a la gente para destruir. Él está mandando porque Él quiere, Dios quiere que la gente sea restaurada. Él nos está dando el aviso para que nosotros estemos alerta. So my advice to you is just to pray about this word. And if you are one of them that is being unfaithful to God, now is the time to make that change. Entonces quiero que ores por esta palabra y si tú eres uno de ellos que está haciéndole infiel a Dios, que tú puedas orar y puedas también a la vez ser restaurado.
So you could pray and at the same time you could be restored. The word says that God is slow to anger because he wants all of us to repent and to be saved. La palabra dice que Dios es lento para su ira porque Él quiere que todos nos arrepintamos y podamos ser salvos. Many times we come to God for the gift and then we dispose of Him. And it's what's going on right now in the body of Christ. Muchas veces nosotros venimos a Dios por los dones y luego los descartamos a Él. Y eso es lo que está pasando mucho ahora en el cuerpo de Cristo. The reason why he was talking also about unfaithfulness. La razón por la que él también hablaba de ser infiel. What good is it to have the gift, or to have the members, or to exalt yourself if at the end you will lose your soul? ¿De qué nos sirve el tener el don, mantener miembros, si al final vamos a perder nuestra alma? It's a Bible verse. What does it profit a man, right? To gain the whole world and lose his soul. Y hay un versículo bíblico que dice que le beneficia al hombre ganar el mundo y luego perder su alma. Even Matthew 10:28 tells us that we don't have to be afraid of the one that kills the body, but that we have to be afraid of the one that kills the soul. Aún Mateo 10:28 nos dice que no tenemos que tener temor de que mate el cuerpo, sino del que puede matar el alma. I can say that God is faithful because He's taking the time to warn us and let us know that we are being unfaithful so that we can be restored and make a change now. Puedo decir que Dios es fiel porque se está tomando el tiempo de avisarnos para poder ser restaurados y poder ser cambiados ahora. But as I always say, the decision will always be just yours. Pero como siempre digo, la decisión siempre va a ser solo tuya. Think about it, pray about it, meditate on it. Piensa acerca de esto, ora por la palabra y medita en ella. Unfaithful and vanity. Piensa en la infidelidad y la vanidad. Just as he said it. And that's the problem that he was saying. Many of us refuse to be taught. Many of us refuse that somebody else give us a word that does not agree with them. And we are given legal access for the giant to be there with us, to guard us, instead of allowing God to come in and rescue us. Entonces piensa acerca de esto, porque lo que él hablaba de infidelidad, la vanidad, le estamos dando acceso para que porque la cosa es que nos negamos cuando recibimos una palabra, nos negamos a recibirla, y nos llenamos de resentimiento y estamos dando acceso legal para que sea el gigante el que venga a resguardarnos en vez de ser Dios. And he's just trying to open our eyes for us to see these areas of your life are wrong. You need to correct it before my coming. Y él solamente nos está tratando de ayudar, diciéndonos, estas áreas de tu vida están mal y necesitas corregirlas antes de mi venida. So with that said, con eso que te estoy diciendo, I'm just going to close. Voy a cerrar. And with this one verse, because it's important for me, this one verse in 1 Corinthians 10:12, because I always include myself in everything that I teach or in everything that I say, because we are not exempt. We could fall at any time. Even the words on 1 Corinthians 10:12 says it. If you think you are standing strong, be careful not to fall.
We just need to depend on God. We need to depend on Him if we want to continue till the end, because the race is till the end. Voy a cerrar con esto, porque quiero que sepas que aún yo me incluyo cuando yo escucho estas cosas. Tú sabes que no estamos exentos, podemos caer en cualquier instante. Y como dice Primera de Corintios 10:12, si piensas estar firme, mira que no caigas. Mira que no caigas. So I'm just going to close with that, and God bless you. Make your decision. Así que voy a cerrar con eso y que Dios te bendiga, que puedas tomar tu decisión.